Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos ven a través de este medio de Facebook. Le amamos y le damos un abrazo en el nombre de Jesús. El lunes pasado no pude transmitir, que estábamos bregando con la página. Pusimos el logo del ministerio. Si no lo ha visto, lo puede verificar. Esta piedra que puse es el equivalente a dos cosas en una. Es una piedra que se utiliza también como piedra del ángulo y es también un carbón encendido, que hay piedras que se utilizan para poder prender fuegos. Este ministerio Dios lo usa y Dios, ¿verdad?, lo hizo con el deseo y el corazón de poder brindar vida, poder brindar herramientas y poder darle a la gente ese sentir, ese conocer, ese entender de ser, manifestarse en el reino de los cielos, de ser hijos y de caminar en la justicia y la paz y la verdad de Dios. Ya pronto, ya estamos subiendo videos que transmitimos a través de Facebook, lo estamos subiendo a YouTube. Es un poco, toma tiempo, pero ya creo que se han subido 7. Vamos a ver si todas las semanas podemos subir más o menos de 6 a 7 hasta que lleguemos hasta los videos actuales. Van a estar en la plataforma también de YouTube. Solamente estamos en un orden y lo queremos hacer desde el principio hasta que lleguemos hasta los actuales que estamos transmitiendo en vivo. Sigan orando por nosotros. Somos el ministerio que yo tengo un grupo muy pequeño de personas que están conmigo ayudándome, y lo hacemos con mucho esfuerzo, y a veces se nos va la fuerza. A veces le tenemos que decir al Señor: ayúdanos, porque son muchas bases las que hay que tocar. Pero le damos gracias a ustedes por las oraciones, le damos gracias a ustedes por el apoyo, y le damos gracias al Señor por esas fuerzas y por el Espíritu Santo y por el poder que nos ha dado. Antes de brincar al tema, ya estamos en el mes de marzo. Ya los precios de la gasolina en Venezuela empezaron a normalizarse, y Dios mediante seguimos recogiendo, ¿verdad?, este dinero que necesitamos para poder tirar el piso completo de la casa misionera. Hay que conseguir 80 tablas. Esto la tienen que procesar los indígenas con sus motosierras y con sus técnicas. Tienen que ponerlas a secar, y después entonces esas tablas se van a estar poniendo como piso. Tiramos los números. Estaba hablando hace unos momentos atrás con Bisley. Necesitamos el equivalente, lo voy a decir en galones de acá. Básicamente son 165 galones de gasolina para poder hacer toda esa trayectoria de cortar con las motosierras y todo. Se necesita aceite, ¿no? Ella me habló de litros, pero ellos tienen una medida que no la sé todavía cuantificar. Se necesita bastante aceite. Se necesita pagar por las tablas, y entonces hay uno de los indígenas que nos está pidiendo a nosotros que el pago que él quiere es una pieza que le hace falta a la motosierra que él tiene para él poder trabajarla. Así que le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a conseguir $1,500 para poder hacer esta fase. Así que si Dios lo pone en su corazón, por favor, ayúdenos, riegue la voz. Hay personas que me han dicho a mí: yo quisiera bendecir a algo, yo quisiera bendecir a alguien. Esto que estamos haciendo es del reino de los cielos, y esto que estamos haciendo es completamente sin fines de lucro. Todo lo que se da va a estar yendo a la misión y a la casa misionera. Así que ayúdenos a orar. Yo quisiera poder conseguir ese dinero en 2 semanas para poder enviarlo. Estoy pidiendo a Dios por un milagro. Hemos recogido algo, creo que estamos en $300 a $500, pero todavía falta 1,000 algo. Así que ayúdenos a orar, ayúdenos a interceder, corra la voz. Queremos moverlo lo más rápido posible para que se empiece a agilizar todo esto. Volvemos de nuevo al tema, y esta es la última clase que vamos a estar tocando de tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Dios. Nosotros hemos hecho una comparativa
de lo que es el tabernáculo de Moisés, que es la sombra de lo que estaba en el cielo. Y hemos también comparado de la manifestación que nosotros tenemos ahora en la realidad de Jesucristo. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo bastante de Hebreos, porque es necesario que nosotros, la fe que tenemos en Dios y lo que nosotros creemos, tiene que pasar por el filtro de la palabra. Si no pasa por el filtro de la palabra, por más lindo que se escuche, no es parte del reino de los cielos, no es parte del evangelio de Cristo. Yo estuve hablando hace un tiempo atrás con una gran amiga mía, maestra bíblica, una mujer que Dios la ha llamado al pastorado, tremenda persona, y ella me decía que mucho la gente sacan ideas nuevas, ideas que se escuchan muy bonitas, ideas que son muy atractivas, y cuando tú la pasas por la palabra, se cuelgan, no pasan el filtro de la palabra. Y me decía, ¿qué nos está pasando a nosotros que nos fascinamos por cosas nuevas sin que tengan la esencia de Dios? Y yo le decía, tú tienes toda la razón. Hemos entrado en un tiempo donde queremos escuchar, tenemos comezón para escuchar cosas nuevas, y no necesariamente son cosas que van por la palabra. Y yo quiero, por eso es que vamos a estar leyendo mucho de Hebreos, porque yo quiero que usted lo lea y usted lo vea. De que para muchos lo que voy a decir quizás sea nuevo, para otros no. Pero las personas del Antiguo Testamento estaban esperando lo que usted y yo esperamos hoy. Cuando yo le presento esto a algunas personas me dicen, ¿cómo va a ser? Si eso es Antiguo Testamento, ¿cómo va a ser? Dios se les reveló a Abraham. Dios se les reveló a Noé. Dios se les reveló a Enoc. Dios se les reveló a un sinnúmero de personas en el ámbito profético, incluyendo a Daniel, y le mostró cosas que hoy nosotros están tangibles para nosotros y nosotros podemos gozar y verlas y nosotros esperamos en ellas. Y son cosas que desde el Antiguo Testamento estas personas llevan esperando. Si usted le pregunta a personas en la iglesia que quizás conocen un poco de la palabra, pero no han profundizado mucho, dice, no, en el Antiguo Testamento todo se corría por la ley y los profetas. Sí, pero cuando usted mira, David revela una parte de la gracia que no existía en ese momento. Cuando usted lee la Biblia, cuando Dios pacta con Abraham, Abraham era gentil. Todavía no ha sido circuncidado, todavía no había cumplido con el pacto de Dios. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, leerlas y adentrarnos en la palabra para que se nos abra el entendimiento y podamos conocer y entender la multiforme grandeza de Dios. Vamos para Hebreos capítulo 11. Vamos a estar tocando el verso 10 y el 16. Porque le voy a leer cómo es que estas personas del Antiguo Testamento percibían ciertas cosas que para muchos va a ser nueva. No, yo no sabía eso, que ellos lo percibían así. Y cuando leemos Hebreos capítulo 11, que mucha gente dice el capítulo de los héroes de la fe, yo estuve viendo un rabino cristiano, judío, se llama Daniel Lapin, y Daniel Lapin dice que la palabra héroe en hebreo no existe, porque héroe es una persona que tiene unas cualidades únicas y otras personas no pueden alcanzar tener esas cualidades. Por lo tanto, esa palabra no existe. Lo que hay son hombres y mujeres de fe. Pues si usted se esfuerza y usted le cree a Dios y usted se manifiesta y usted camina en orden y justicia, usted puede llegar a ser como los hombres y las mujeres de fe de Dios. O sea, un hombre y una mujer de fe es alguien a quien usted puede emular, imitar, comparar y ponerlo como un norte.
Así que estamos en Hebreos capítulo 11, el verso 10. Y esto está hablando acerca de Abraham. Mire lo que dice. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de Abraham. Y cuando usted mira la historia de Abraham, Dios manda sacar a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, de sus padres, la tierra de sus padres, y le dice, vete a una tierra que yo te mostraré. Y cuando él llega a esa tierra, Dios le empieza a decir, esta es la tierra que te voy a mostrar. Y le dice, tú no vas a ser dueño de ella todavía, sino tu generación, después de 400 años, va a volver aquí y la va a poseer. Yo quiero que usted entienda que Abraham nunca le pasó por la mente que él podía construir una ciudad, podía tener algo, Lo único que Abraham tuvo como posesión en vida fue cuando su esposa muere y él compra una cueva que lo usa como sepulcro en Macpela, si no me equivoco. Y él pagó por eso para poder enterrar a su esposa. Él caminó por la tierra como un peregrino y como un extranjero. Pero aquí dice, dentro de Abraham, mire lo que había. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. En una parte dice, Dios mismo hablando, diciendo, ¿cómo yo le voy a esconder las cosas que han de pasar a mi amigo Abraham? Mira lo que dice el 16, más abajo dice, porque anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto está hablando de la gente del Antiguo Testamento. Quiere decir que las personas desde el Antiguo Testamento conocían y entendían la realidad de Dios, que había un mundo espiritual, que Dios habitaba en el cielo, que Dios es espíritu, que sabían que allá arriba en el cielo está el monte de Dios, monte de Sión, el celestial, está el santuario celestial y hay creación en el cielo. Y sabían que Dios, aunque había prometido darle una tierra que fluye leche y miel a los israelitas, sabían que en la eternidad de Dios, que Dios nos hizo eternos a nosotros en nuestra alma, esa eternidad nos iba a proveer de un lugar súper especial. Y ellos, aunque tenían lo que se llama ahora la tierra de Israel, están esperando una celestial. Y estoy hablando de gente del Antiguo Testamento. Yo quiero que usted se le empiece a abrir ese entendimiento y empiece a comprender de que había conocimiento acerca de esto. No es que cuando vino Cristo entonces tenemos conocimiento. Había conocimiento acerca de esto. Y vamos a leer vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Y vamos a desarrollar un poco esto, porque hay una realidad que a nosotros se nos olvida y nos las tenemos que repetir una y otra vez, una y otra vez. Y esta realidad está en Hebreos capítulo 12, verso 2, una página para el lado. La voy a leer y vamos a hablar acerca de esto unos minutitos, porque es el lugar donde nosotros nos paramos, por el cual creemos y por el cual nos manifestamos. Dice Hebreos 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero agarrar la primera parte que dice, puestos los ojos en Jesús. Aquí nosotros miramos a Jesús. ¿Quién es Él? El autor. Vamos a hablarlo de esta forma. Él es el que creó la fe. Él es el creador de la fe.
Él es autor de la fe. Y dice, autor y consumador de la fe. En otras palabras, si yo digo que yo creo en Jesús, yo no puedo decir que yo me voy a inventar lo que va a pasar de ahora en adelante, sino que yo lo tengo que mirar a Él, seguir a Él y creer en Él, en su fe y en su realidad. Y habíamos hablado acerca de esto cuando tocamos el verso de Juan capítulo 14, donde hay un verso que dice que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre creyendo, yo se los daré. Pero cuando buscamos el contexto, dice, al que guarda mi palabra, el que conoce mi corazón. Y ese es el contexto por el cual se dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho. Y por eso, si no lo tenías marcado, márcalo, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si vas a hacer algo que está fuera de Jesús, ya está fuera de su fe. Si vas a moverte de alguna forma, no sé si decirlo liberal o de una forma inventiva, y te sales de los parámetros de la fe de Jesús, ya te fuiste del evangelio de Él y estás creyendo en otra cosa. Y quiero ser drástico en esto, porque cuando Él venga en las nubes de los cielos, Él va a ser bien drástico. Se va a llevar a los suyos. No se va a llevar a las personas que tienen opiniones ajenas, o que tienen creencias ajenas, o que piensan que las cosas deberían de ser más suaves, más, no sé si decirlo, más misericordiosas. O como hay gente que dicen, no los regañes, no les digan nada, porque la gente se asusta, se van. Déjalo así, que Dios haga la obra. Cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos, dice que se lleva a los suyos, punto y se acabó. Nosotros tenemos que llevar un mensaje puesto en la realidad de Jesús, no en la realidad de nosotros. En el corazón de Jesús, no en las emociones de nosotros. Parte de lo que nosotros somos, de creer en Jesús y creer de que necesitamos un Salvador, es porque reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras. No importa cuántas cosas buenas usted haya hecho, la maldad vive en usted. No importa cuántas personas usted haya ayudado, cuánto usted haya ofrendado, usted haya diezmado. Si usted piensa que por los diezmos y las ofrendas y usted ir a la iglesia, usted es salvo, se equivocó. Usted es salvo porque cree en el autor y consumador de la fe, Jesús. Que Él es quien nos va a salvar a nosotros, que Él es el que nos justifica, que Él es el que nos limpia de todo pecado, que Él es, y a través de Él, nosotros tenemos entrada al cielo, y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, porque Él pagó el precio. Yo no lo pagué, fue Él el que pagó el precio. Poniendo esto como firmeza, vamos entonces a Hebreos capítulo 3. Porque en el Antiguo Testamento, lo que es tabernáculo de Moisés, usted va a ver que en el tabernáculo de Moisés se levanta a un sumo sacerdote que es Aarón. Habíamos hablado acerca de esto, habíamos hablado de sus 4 hijos, de 2 de ellos que hicieron algo. Dios te bendiga, Marisol. Y Dios los mató. Y yo he ido a muchas iglesias, y muchas iglesias quizás han cambiado, pero hace varios años atrás, a las personas que estaban cantando en la parte de la frente le llamaban levitas, porque llevaban la adoración y llevaban la adoración hacia el pueblo y para que el pueblo adorara. Yo leo la palabra, mi hermano, y los levitas, y esto lo vamos a ir leyendo, el levita fue puesto para que atendiera el tabernáculo de Moisés.
de la tribu de Leví, ellos iban a atender lo que es el tabernáculo, lo que es la enseñanza de la ley, y iban a habitar entre los hermanos. Esto era el tabernáculo hecho por hombre. Pero el tabernáculo hecho por Dios no corre por el linaje de Leví. Por lo tanto, y sé que muchas iglesias lo hacen con la mejor intención del mundo, el sacerdocio de Jesús corre por otra forma. No es por Leví. Y si no corre por Leví, nosotros los que creemos en Jesús no podemos llamar a los adoradores levitas. Vamos a averiguar por la palabra cómo corre. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Hay un verso que te habla acerca de que Moisés, que fue el que levantó el tabernáculo terrenal, es siervo de Dios y Jesús superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, el verso 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Jesús, que tiene más gloria que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Quiero establecerlo porque cuando Jesús vino a la tierra, los fariseos empezaron ¿verdad? Hablaban con Jesús, pero en realidad le hacían preguntas para ver si lo podían agarrar y como que desvirtuar, quitarle la fama, poder hacer que fracasara. Y en una ocasión Jesús le dice: ¿por qué ustedes no creen en mí? Dijo: Moisés, ¿ustedes creen en Moisés? Ellos le dijeron: claro que sí. Y Jesús le dice: Moisés escribió acerca de mí. Ese punto es un punto sumamente firme y sumamente controversial para los fariseos y los saduceos en ese tiempo. Jesús le está diciendo a ellos: ustedes casi adoran a Moisés. Ustedes creen en sus enseñanzas. Indubitablemente ese es el siervo de Dios. Pero indubitablemente el siervo de Dios escribió acerca de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se escandalizaron más. Y dijeron: ¿y quién se cree? ¿Mayor que nuestro padre Abraham? Porque para nosotros los seres humanos, nosotros tenemos un orgullo, que nosotros mezclamos todo. Nosotros lo mezclamos todo. Y tenemos unas batallas. Por eso tenemos que ir a la palabra, a confirmar qué es lo que estamos creyendo. Vamos para ahí mismo, capítulo 4, el verso 14. Si Jesús es mayor que Moisés, y Moisés era el caudillo, entonces Jesús es mucho más que un caudillo. Y vamos a empezar a ver las características. Hebreos capítulo 4, el 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Moisés no traspasó los cielos, Jesús sí. Dice el 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciendo aquí que Jesucristo, como sumo sacerdote, Él padeció en la carne y fue tentado en todo, mi hermano. Si usted piensa que usted ha sido tentado, ¿habrá sido tentado en la mitad de las tentaciones de los hombres? Jesús fue tentado en todo para que Él pueda compadecerse delante de nosotros, interceder delante del Padre. Moisés intercedió desde el tabernáculo terrenal. Una vez al año se hacía un sacrificio y se presentaba perdón por los pecados de los hombres. Una vez al año. Mas Jesús
intercede por nosotros todo el tiempo. Nuestra vida no es que Él nos perdona y después cuando salimos pecamos y ya estamos chavados de nuevo, somos pecadores, sino que no es como el de Moisés, el de Jesús. Su sangre me limpia de todo pecado y no para de limpiarme. Me justifica y no para de justificarme. Y todo el tiempo delante de la presencia del Padre, Él intercede por nosotros y nosotros somos justos gracias a Él. Y a eso yo le añado: a Él sea la gloria, el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Yo no soy justo por mi fuerza. Yo soy justo porque Jesús me hizo justo y Él trabaja. Santo el nombre de Jesús. Ahora, seguimos en línea, al capítulo 5, el verso 10. Si se le llama sumo sacerdote, ¿por qué se le llama sumo sacerdote? Dice Hebreos 5:10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muchas personas han escuchado hablar del nombre de Melquisedec. Lo vamos a leer, pero yo voy a dar un parrafito corto. Abraham se topa con Melquisedec cuando viene de libertar a los cautivos cuando agarraron a los de Sodoma y Gomorra. Abraham los libertó. Y cuando se encuentra en el camino, se encuentra con Melquisedec. Melquisedec se encuentra con él y le ofrece vino y pan. Y yo quiero que usted después, con calma, usted busque quién es Melquisedec. Escuche, vino y pan. Nosotros celebramos la Santa Cena con vino y pan. Y dice que Abraham le dio los diezmos y Melquisedec bendijo a Abraham. Y más adelante lo vamos a leer. Melquisedec no era un ser humano, pero reinaba entre los seres humanos. No tenía ni principio ni fin, hecho semejante al Hijo de Dios, y no tenía genealogía de padre y de madre. Este Melquisedec bendice a Abraham. O sea, no es cualquiera. Para tú bendecir, y esto lo digo para bendición de muchos, y yo enseño esto mucho. Cuando usted está delante de un pastor, un apóstol, un profeta, un siervo de Dios, son autoridades dadas por Dios. Si usted tiene delante de usted una persona que tiene una autoridad mayor que la que usted tiene, usted lo honra, porque esa persona tiene la autoridad y lo puede bendecir. Hay muchas personas que tienen este pensamiento religioso que dicen: no, solamente el que me puede bendecir es Dios. Sí, Dios te puede bendecir, pero hay bendiciones que son dadas por autoridad. Y estos hombres y mujeres que tienen autoridad pueden darte una bendición añadidas por la unción y la autoridad que tienen. Y usted va a decir: pruébamelo con la Biblia. ¿Cómo es eso? Desde el Antiguo Testamento, los patriarcas, cuando iban a morir, traían a sus hijos y los bendecían. Y los bendecían con una palabra profética y con una palabra de bendición extraordinaria. Búsquelo. Cuando Abraham bendijo a Isaac, cuando Isaac bendijo a Jacob y cuando Jacob bendijo a sus hijos. Eso es bendición. Aunque ya ellos estaban marcados con la bendición de Dios, la bendición patriarcal marca los tiempos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús, partiendo el pan, lo bendijo. Al bendecir el pan, estamos hablando de la Santa Cena, y al bendecir el vino, el que toma el pan y come, el que come del pan y toma del vino, es bendito por causa de la bendición hacia el pan. Mucha gente va a decir: pero ese es Jesús. Jesús puede bendecir. Jesús le dijo a los apóstoles, y esto está en el último capítulo de Juan:
a quienes ustedes les remitan los pecados, se les serán arremetidos. O sea, al que usted le perdone los pecados, se les será perdonado. Mire el poder que Jesús le entrega a los apóstoles. Y al que ustedes retengan los pecados, no se le van a ser perdonados. Me voy a detener un momento. ¿Por qué la iglesia evangélica no habla de ese versículo? Ese versículo habla de los católicos. Ese versículo, los católicos lo usan y dicen, porque sí, por eso es que tú vas donde el cura, te confiesas y él te perdona los pecados. Y te citan ese versículo. La iglesia evangélica titubea con eso por causa de unas autoridades. Y por causa de que la gente en un tiempo empezaron a usar ese versículo para lucrarse. Tú vienes a donde mí, me pagas tanto y yo te perdono los pecados. Jesús nunca lo hizo para eso. Ahí tú tienes una autoridad. Dijo Jesús, id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas que yo os enseñé a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le dio autoridad a la iglesia a levantar discípulos. Y cuando usted busca la definición de lo que es un discípulo, según la Biblia, según Jesús, es una persona que está debajo de usted, aprende de usted, toma de usted, se enseña, usted lo lleva de la mano. Si tiene que reprenderlo, lo reprende. Si tiene que guiarlo, lo guía. Usted tiene que, como decían algunos, usted tiene que parir a ese discípulo, porque le va a probar hasta lo último de la piel. Pero al final ese discípulo se va a parecer a usted. ¿Por qué? Porque usted lo bendijo con sus enseñanzas, lo bendijo con su guianza, lo bendijo con su represión y lo bendijo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo bendice a Timoteo. Estas cosas se hacen y son en el cielo autoridades sobre autoridades. Reino de los cielos es un gobierno de autoridades. Muchas personas han querido no utilizar esas autoridades porque esas autoridades comprometen. Y cuando comprometen, usted tiene que cargar personas, usted tiene que enredarse en problemas que no son suyos, usted tiene que extenderse y dar la mano amiga más allá de lo que se supone, y muchas personas no quieren comprometerse al punto que Jesús se comprometió con la iglesia. Sí, lo estoy diciendo de una forma linda. Mucha gente no se quiere comprometer con Cristo como los apóstoles se comprometieron con la iglesia, sino un evangelio donde, si es necesario, yo te bendigo, pero no me acerco mucho porque me va a afectar. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber. O sea, tú tienes un compromiso con tu hermano. No te quedes de lejos. Y escribe también la Biblia, si alguien tiene hambre, no le digas, voy a orar por ti. Dale de comer. Si alguien dice que le falta abrigo porque está haciendo frío, usted no le va a decir, yo voy a orar por ti. No ores por él. Cómprale un abrigo, una manta, para que se pueda abrigar. Comprométete con las personas. Por eso es que Jesús es sumo sacerdote, porque sube al cielo, se sienta a la diestra del Padre y está comprometido con el Padre y comprometido con la iglesia. Este asunto de Jesús con la iglesia es bien personal, es bien abarcador y es bien comprometido. Jesús no agarra vacaciones con la iglesia. Nosotros sí. Sí, Elías, pero nosotros somos hombres. Yo sé. Pero yo lo que quiero es que tú veas el autor y consumador de la fe y a lo que nosotros nos tenemos que parecer a Él. Por eso es que a veces nosotros tenemos que lidiar con qué nosotros creemos, porque empezamos a mirar al autor y consumador de la fe y después nos rodeamos con tantos seres humanos y empezamos a cambiar la vista en hombres que vemos que podemos admirar y en mujeres que podemos admirar como pastores, evangelistas, misioneros,
y decimos, wow, entonces bajamos el estándar. ¿Por qué? Porque lo que Dios le pide a un apóstol no te lo está pidiendo a ti. Lo que Dios le pide a un pastor no te lo va a pedir a ti, a menos que tú tengas el llamado. Cada persona da según lo que se le da del cielo y se le pide del cielo. Por eso es que nosotros decimos, aunque yo veo un pastor que es tremendo y tiene una iglesia de 2000 miembros, si Dios me llama al pastorado, eso no significa que yo tenga una iglesia de 2000 miembros, significa que yo tengo que buscar ese lugar donde Dios me va a poner y servir en lo que Dios me está pidiendo, según las capacidades. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos para Hebreos 7, capítulo 7, del 1 al 3. Ahí te hablo un poco acerca de Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, o de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y brincamos al 16. Estamos en el capítulo 7 de Hebreo, el 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está diciendo Jesús, su descendencia es sumo sacerdote no por la descendencia de Leví, sino por la descendencia de lo que es incorruptible. Está hablando acerca de Melquisedec. Dice el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto está en el Antiguo Testamento. Vamos para el 24, que dice, el 7:24. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que nunca se va a acabar. Aarón fue llamado como sumo sacerdote, a la vez que moría, se acababa su sacerdocio y tenía que venir otro. Habían ciertos sacerdocios que se daban por tiempos de tiempos. Y habían veces que el sumo sacerdote, si no tenía la facultad de poder ya hacerlo porque estaba muy viejo, se le daba el sumo sacerdote a otro, aunque el primer sacerdote o sumo sacerdote estaba vivo, pero era incapaz de poder seguirlo. A Jesús se le da el sumo sacerdote, sacerdocio inmutable. No va a caducar para siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Mucha gente dice, pero ¿y por qué dice todo esto? Esto es bien sencillo. Cuando en el tiempo del tabernáculo de Moisés, vamos a pasar de Aarón y de los primeros hijos de Aarón, vamos a pasar quizás 100 años, 200 años más adelante, llegaron a haber sumos sacerdotes que eran justos y que hacían las cosas bien. Pero hubieron unos sumos sacerdotes que no hicieron las cosas bien. ¿Qué significa esto? Que para hacer el sacrificio anual de perdón de pecados del pueblo, el sacerdote, el sumo sacerdote, tiene que hacer expiación por sus pecados. Si el sumo sacerdote es vil, es malvado, ha hecho trampa, es sucio, tiene las manos llenas de sangre, de injusticia, ese sacrificio no va a ser aceptado por Dios. Significa que ese año el pueblo iba a quedar en pecado y no iba a ser limpiado ni purificado de su maldad. Mucha gente decían, pues vamos a tener que esperar a que ese sumo sacerdote muera y venga uno que se levante esperando en Dios que sea justo. La gente que vivieron con un sumo sacerdote que era justo, gozaban de poder ir todos los años a hacer esa expiación anual, perdón de pecados por el pueblo, para que queden santos, y tenían esos beneficios. Y ellos le rogaban a Dios y le decían que ese sumo sacerdote siga vivo.
¿Para qué? Para que se pueda seguir haciendo esto y podamos servirle a Dios como Él quiere. Y usted va a decir, sí, eso es lindo, sí, yo estoy en la iglesia. El problema fue que los sumos sacerdotes se corrompieron. Y por causa de esa corrupción, entró el rey de Babilonia, agarró a Jerusalén, saqueó el templo, quitó todos los utensilios del templo y ese templo fue destruido por causa de sumos sacerdotes que no hicieron lo correcto. Ahora te está diciendo Jesús, no es según el orden de Leví, porque los hijos de Leví fallaron. Es según el orden de Melquisedec, eterno, no falla. Es una confianza que nosotros tenemos y una certeza de que no importa lo que pase, Él va a hacer lo necesario por nosotros. Él no duerme, Él no muere, Él vive para siempre. No viene otro detrás, no vienen elecciones, no vienen votaciones. Él es bendito por la eternidad. Y dice, estábamos en el 24, vamos para el capítulo 8, el verso del 1 al 7. Y estamos hablando de esto porque en el tabernáculo de Moisés había cosas que caducaban. En el tabernáculo de Dios no caduca nada. Este punto es un punto súper importante. No caduca nada. Vamos a ver cómo podemos explicar esto, porque todos nosotros tenemos por dentro ciertas inseguridades y ciertas preocupaciones. Preocupaciones como cuáles. ¿Seré yo digno? ¿Me mantendré yo firme en el Evangelio? ¿Me mantendré yo firme en el Señor? ¿Guardaré yo, como dice la Biblia, vela lo que tiene, vela tu corona para que nadie la tome? ¿Podré yo vencer? Si usted está parado en la realidad del tabernáculo de Moisés, que los hombres mueren y los hombres fallan, usted puede temer. Pero cuando nosotros estamos parados en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, la roca eterna, el sacerdote eterno para siempre, según el orden de Melquisedec, nada de lo que se hace en el cielo está corrompido. Nada de lo que se hace en el cielo tiene faltas. Nada de lo que hace en el cielo caduca. Por lo tanto, nosotros tenemos un sumo sacerdote firme y fiel que Dios Padre juró de que Él se sentaría a su diestra para gobernar. Eso no caduca. Todo lo que nosotros tenemos en el tabernáculo de Dios, no el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Dios, es hacia el frente de victoria en victoria, de gloria en gloria. Nuestra realidad humana es, todo se va a caer, todo se va a destruir. Ay, yo no sé si me den la fuerza. Las realidades del cielo es, Dios te va a dar las fuerzas aunque no tengas ninguna. Él las multiplica. El ángel de Jehová está alrededor tuyo, acampa alrededor tuyo y defiende a los que temen a Dios. Dios vendrá por su pueblo a buscarlo. El Espíritu Santo está con nosotros viviendo todos los días y nos fortalece. Él nos ha dado espíritu de poder, espíritu de autoridad, de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de temor. Esa es la realidad de Dios. Nuestra carne nos dice, sí, eso lo dice la Biblia, pero tú no sabes. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Quita los ojos de los hombres, quita los ojos de organizaciones, quita los ojos del que dirán, ponlos en Jesús. Y dice Hebreos capítulo 8, verso 1 al 7, dice, hablando acerca de ese mediador, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y aquí empieza a hablar acerca de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo tengo que leer de nuevo. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. O sea, Él no se sentó en el santuario de Moisés, en el tabernáculo de Moisés. Se sentó en el original, el santuario de Dios, tabernáculo de Dios.
Dice el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ese es en el de Moisés. Así que si tuviese, y está hablando de Jesús ahora, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas a la ley, los cuales sirven a lo que es figura y a la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, esto es lo que se le dijo a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué es lo que dice todo esto? Te lo voy a explicar de una forma sencilla. En el antiguo pacto, en el pacto que se dio en el monte Sinaí frente a Moisés y al pueblo de Dios, aunque se le dieron los 10 mandamientos y se le dieron las leyes mosaicas, el pueblo pecó y falló. Dice la Biblia que mató a todos los adultos y no entraron a la tierra prometida, entraron los niños. Y de ahí por consecuente siguieron fallando la gente y fallando la gente y fallando la gente. Cuando Jesús viene, esta es la parte que a mí me llena de un gozo y una alegría. Cuando Jesús viene, Jesús agarra a 12 apóstoles y dice la Escritura que uno de ellos lo iba a traicionar. Ese era el hijo de perdición. Tenía que haberlo para entregar a Jesús. Los otros 11 no fracasaron. Yo quiero que usted vea esto, porque esto me llena de un gozo. Yo quiero que usted vea dos realidades. La carnalidad de los 11 que salieron corriendo en el Getsemaní. Esa fue la carnalidad. Cuando Jesús resucita y se le aparece, lo que Jesús hace, que se le otorga un nombre que es sobre todo nombre, que Él paga el precio por nosotros, que nos libra del pecado y de la muerte, tan pronto eso entra en acción, los apóstoles no fallan. Tan pronto el nuevo pacto entra en acción, que Jesús sube al santuario celestial y derrama su sangre, los apóstoles no fallan. Oh. Entonces ellos entran en lo que es Dios. Yo quiero que usted vaya viendo el cambio. En Moisés se entregan los 10 mandamientos y fallan y no entran a la tierra prometida. En Jesús muere y resucita y todos entran a la realidad del Evangelio de Cristo, lo que es el reino de los cielos. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. Porque la redención a través de Jesús es con poder divino, no con poder humano. Seguimos leyendo. Vamos para el capítulo 9, el verso 11 y 12. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ay, Señor. No de esta creación. Más claro no lo puede decir. Dice el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El tabernáculo de Moisés es una figura de las cosas celestiales, preparando a los hombres para cuando venga Jesús. Las leyes fueron dadas para que el hombre viera que no importa cuánto se esforzara, siempre iba a fallar. En otras palabras, la ley le enseña al hombre, tú necesitas un redentor.
Tú no lo puedes hacer por tu propia fuerza. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él es el Redentor. Él paga el precio por nosotros y Él nos justifica. Moisés no nos podía justificar. La ley nos justificaba momentáneamente porque volvíamos a fallar. Porque la sangre de los machos cabríos, a la vez que el macho cabrío moría, hacía su función y dejaba de ser. Había que volver y sacrificar. En Jesús no hay que volver a sacrificar una y otra vez. Con un solo sacrificio hizo el sacrificio perfecto y nos justificó a todos para siempre. A Él sea la gloria. ¿Qué yo te quiero decir con esto? ¿Por qué yo estoy comparando los dos tabernáculos? Porque tengo muchas personas que viviendo en la gracia de Dios se justifican por las leyes del antiguo pacto. Empiezan a decir, yo le fallé a Dios. Y dice, ¿por qué? Pues porque yo no hice esto, porque yo no hice aquello, porque no hice lo otro, porque pequé, porque fallé. Y dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Y yo quiero que usted vaya entendiendo algo. Cuando nosotros, y esto es un pensamiento puertorriqueño, un pensamiento latinoamericano, cuando nosotros fallamos a Dios, nosotros nos autocastigamos. Y nosotros empezamos a decir, fallé, caí, no merezco, tengo que entrar en un proceso, habré perdido todo lo que Dios me prometió, habré perdido todo lo que yo tenía. Y nosotros empezamos a ponernos en una situación lejos de Dios y empezar a acercarnos para ver si alcanzamos su favor. Estas cosas son las cosas que enseñaba el Antiguo Testamento a través del sacrificio de los machos cabríos. Jesús enseña de que al haber Él paga el precio por ti, Él te limpia y tú te levantas. Si estabas subiendo en la vida el escalón, en el camino de Dios, el escalón del 1 al 100 y te caíste en el escalón número 40, Dios no te vira para atrás el número 1, Dios te levanta en el 40. Hay gente que se queda, pero es que yo tengo que pagar por lo que yo hice. Jesús pagó el precio. Nosotros no podemos seguir teniendo una mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a los sacerdotes, ustedes son esclavos. Y los sacerdotes dicen, nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos libres. Y Jesús le dice, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que son esclavos del pecado. Mi hermano, Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes son esclavos del pecado, porque cada vez que sacrifican por sus pecados, son limpios y vuelven a caer otra vez en esclavitud, en el pecado. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús murió, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. No venció a la muerte y al pecado. El pecado no tiene más autoridad sobre nosotros, santo Dios, y la muerte tampoco. Vivamos en la libertad de Jesús y no en la libertad del Antiguo Testamento donde había esclavitud. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Entonces nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y no hay problema. Si tú piensas así, no has conocido a Jesús. El que sigue detrás de Jesús lo deja todo por Jesús. Todo. Y no se pone a pensar si puedo hacer esto, si puedo hacer algo. Tú quieres agradarlo, tú le quieres servir, tú quieres ser como Él. Esto no se trata de ¿y qué puedo hacer? Es que la naturaleza de Jesús no es pecado, es santidad. Me quedan unos minutitos. Vamos para Apocalipsis capítulo 21 porque quiero hablar rápido. Y no lo voy a tener ni que explicar porque los versículos explican muy bien qué es lo que Dios tiene contigo.
A todos mis hermanos, por favor, mucha gente me dice, leí Apocalipsis y no entendí absolutamente nada. Apocalipsis es un libro profético. Y una de las cosas que yo le doy énfasis a las personas es que, aunque quieran leer las copas, las plagas, los diferentes caballos, el rojo, el bermejo, el amarillo, esto, aquello y lo otro, léete los últimos capítulos de Apocalipsis y te vas a gozar. Porque son bien explícitos en lo que nosotros vamos a heredar. Y vamos a leer el 21 y dice así el 3. Vamos para Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Estamos estudiando tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Dios. Aquí te dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y por qué está diciendo eso? Vamos a leer desde el 1. Apocalipsis 21:1 dice: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que nos espera a nosotros. Escucha esto. Cuando se dio el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Moisés se dio para que nosotros pudiéramos entender la idea de que Dios vive con los hombres. Hasta cierto punto. Dios habita con los hombres. Y que se le puede traer ofrenda y se le puede dar. Cuando Jesús viene, sacrifica, lleva su sangre al tabernáculo celestial, Dios está diciendo: ustedes tienen entrada al cielo. Y se manifiestan en el cielo. Y esto es lo que les espera a ustedes. Una ciudad. Que la ciudad es el tabernáculo de Dios. Dios habita con los hombres. Vete preparándote, porque nosotros lo que está por venir hacia nosotros, o nosotros hacia ellos, mejor dicho, es una gloria como nunca antes tú te la has imaginado. Es una realidad como tú nunca antes te la has imaginado. Y seguimos en el capítulo 21 y vamos para el verso 22 al 27. Y dice: Y no vi en ella templo, esto es en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. A Él sea la gloria. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Cuando yo escuché esta frase por primera vez, se me hizo bien difícil poder aceptarla. Y es: Dios hizo un plan perfecto para ti, para que vivas en una eternidad perfecta y no te pierdas. El deseo de Dios es que nosotros tengamos todo eso, y el plan está hecho para que tú lo tengas. Si tú estás en Él, tú lo tienes. Manifiéstate en Él. Si tú estás en Él, gózate en esto. A ti te van a dar cosas que tú no las trabajaste. A ti te van a dar gloria que tú no la adquiriste. A ti te van a dar nombre que tú no tuviste que pagar el precio por ello. Lo pagó Jesucristo. A ti te van a llevar a una ciudad celestial donde tú vas a vivir con Dios. Nunca antes se había visto tal cosa.
Vas a vivir con Él. Desde el Antiguo Testamento se presenta el trono de Dios, que vienen gente a adorar, gente a peticionar. Pero no se presenta que hay gente que vive con Dios. Y a todos nosotros nos toca este futuro. No se había visto cosa sin igual. Desde el Antiguo Testamento se presenta el trono de Dios, que tiene ruedas y viaja y se mueve. Y aquí dice que su trono va a estar allí estático. Y nosotros vamos a vivir con Él. Lea después el capítulo 21 y dice que la ciudad tiene gloria. Sus paredes tienen gloria. Está hecha con la gloria de Dios. Donde quiera que tú la mires. La luz de Dios traspasa las paredes, porque los muros son como oro refinado, casi transparente. ¡Qué espectacular! Ese es tu destino. Escúchame lo que voy a decir. Tu destino es éxito, no es fracaso. Tu destino es que te van a llevar a vivir con el Omnipotente, y vas a ver su rostro, y vas a estar frente a Él, y vas a habitar con Él. Tú eres parte del templo que se va a hacer, donde Dios va a vivir, y todas las creaciones del universo entero van a ir allí, donde tú vives con Él. Mi descendencia es boricua, puertorriqueño. Y quizás no hablo con todos los boricuas, pero somos latinos, tenemos la sangre caliente, y convencernos a nosotros es difícil. Que son buenas nuevas, que es todo perfecto, que me van a dar lo que yo no merezco. Nah, ¿cómo va a ser? Nah. Como dice el boricua, ay bendito, ¿cómo va a ser? Dios está empeñado. Dios está amorosamente empeñado en llevarte a ese lugar. Nos ha dado todas las herramientas que necesitamos. Manifiéstate en Él. Manifiéstate en Él. No tengas miedo. Echa fuera el temor. Agarra la confianza y agarra ese poder que Dios nos da a través de su Espíritu. Tu vida está en las manos de Dios. Tu vida es una vida de éxito. Tu vida es una vida de victoria. Tu vida es una vida de gloria en gloria. Tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Dios. ¿Conoces dónde Dios te ha metido? Vive en esa libertad. Amado, yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida y te dé herramientas para llevar a otros y explicarle a otros de las grandezas de Dios. Yo soy lo que soy por lo que Jesús ha hecho en mí, no por lo que yo he hecho. Yo soy lo que soy porque Él ha hecho cosas y he aprendido a creer en Él. Y te lo digo, he aprendido a creer en Él. Cree tú también en Él. Que lo que te espera y lo que estás viviendo, es más, y esto lo digo de forma profética, ya tú estás metido en el propósito de Dios. No esperes un mañana, es hoy. Manifiéstate en su presencia. Que la paz de Dios sea contigo y que el Omnipotente guíe tu vida, amplíe tu conocimiento y te abra los ojos del entendimiento para que puedas conocer, entender y glorificar a Dios hoy, mañana y siempre. Nos vemos el lunes que viene, Dios mediante lo permita.